Son las 4 o las 3 en Canarias. Pilar García Muñiz. La tarde. COPE. Estar informado. El periódico británico The Guardian, uno de los medios de comunicación más reputados del mundo, ha anunciado que abandona la red social X, la antes conocida como Twitter. Es una plataforma tóxica con contenido perturbador que alienta la desinformación, dicen como justificación. Es una decisión que han seguido otros medios de comunicación, por ejemplo, el diario La Vanguardia en España, con argumentos prácticamente similares. Más allá de la decisión empresarial, con la que podemos estar de acuerdo o no, lo que hay detrás es un debate social profundo, porque llega hasta uno de los pilares de cualquier sociedad libre, el derecho a la información veraz, que se ha visto amplificado con la llegada de las redes sociales. En principio era algo positivo, pero se ha desbordado. El ejemplo más claro ha sido y es la antigua red social Twitter, ahora convertida en X. Actualmente tiene cerca de 335 millones de usuarios en todo el mundo y se me ocurre describirla como un inmenso bazar persa donde se puede encontrar prácticamente de todo. Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo. Algo para lo que viene muy bien, desde luego, el anonimato. Si hablamos de comunicación, ahí te puedes encontrar información contrastada, útil y veraz, y te puedes encontrar todo tipo también de bulos, verdades a medias e informaciones interesadas. Cualquiera que entre en este bazar tiene que saber qué va a comprar y qué va a consumir. Los hay que buscan informarse y hacen el ejercicio crítico de contrastar aquello que ven, y los hay que solamente buscan aquello que les viene bien y cuando lo encuentran no lo discuten. En esto se basa precisamente el algoritmo de cualquier red social, en seleccionar lo que encaja contigo. Ahí también está su gran poder. Saben aquello que nos motiva o nos influye. Esto es especialmente importante cuando entramos en procesos electorales, y de ahí el miedo a los bulos o fake news, el miedo a la manipulación. Esta es una de las cuestiones clave ahora mismo en el debate abierto en torno a Twitter. Su actual propietario, el excéntrico multimillonario Elon Musk, está plenamente volcado con la opción política de Donald Trump, tanto que estará en la Casa Blanca como encargado de la eficacia gubernamental. Que el dueño de esta empresa, que tiene un conocimiento exclusivo de sus usuarios, se vincule a una opción política ha levantado muchísimas suspicacias. Twitter ha perdido millones de usuarios en las últimas semanas para irse a otras opciones en lo que ya se califica como la gran migración. Es verdad que gran parte del problema puede estar en los filtros que aplican las redes sociales para mitigar la desinformación, pero otra gran parte puede estar también en que muchos usuarios no apliquen un mínimo de crítica a lo que aparece en la pantalla, ya sea porque no tenemos tiempo, porque no sabemos o porque directamente no queremos. En el fondo, eso también es una cuestión de libertad, y en ese mercado persa es difícil evitar que cada uno compre lo que quiera. Una vez que entramos, sabemos lo que hay y convendría que supiéramos qué hacer para evitar que nos vendan algo que no vale absolutamente nada. Esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que el diario La Vanguardia va a dejar de publicar contenidos en X, la antigua Twitter. En su tribuna diaria, el director del periódico, que es Jordi Juan, explica que han tomado esta decisión para no contribuir al crecimiento de la red. Dice que es la caja de resonancia de las teorías de la conspiración y de los bulos. También apuntan al uso partidista que Elon Musk ha hecho a favor de la candidatura de Donald Trump. Bueno, son argumentos muy parecidos, te lo contaba ahora mismo, a los esgrimidos por el diario británico The Guardian, que también ha abandonado esta red social. Hoy me acompañan Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y también el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Vosotros cómo os lleváis con Twitter? Los dos tenéis cuenta, ¿no, Lorenzo? ¿Tú tienes? Sí, yo tengo. Yo me llevo regular, la verdad. Bueno, me llevo mejor últimamente porque lo uso poco, lo uso bastante poco. Realmente lo suelo utilizar más bien para difundir actos, eventos, noticias o, no sé, publicaciones, o bien para citar algún texto literario o bien para dar las gracias a los lectores, ¿no? Tomas de posición hago muy pocas porque la experiencia es bastante penosa, la verdad. La red se ha convertido en un ecosistema muy inhóspito. Hay quien lo llama estercolero. Bueno, yo no voy a utilizar esa palabra, pero desde luego si es un bar de borrachos, ¿no? De borrachos y de intolerantes. Y de gente
sí, de gente que tiene perdido el control de sí, ¿no? Lo que lo convierte en un lugar realmente muy, muy antipático, ¿no? También es verdad que si uno selecciona bien las cuentas a las que sigue, puede tener información de primera mano bastante interesante sobre asuntos a veces muy, muy específicos que llegan con dificultad a los medios generales. Para mí esa es quizá la principal utilidad que tiene este momento y yo intento reducir mi participación al mínimo porque creo que la respuesta muchas veces es tan tóxica que hace Sí. que los pronunciamientos que uno lanza ahí al final sean casi lo de menos y no tengan valor, ¿no? Sí, yo creo que Twitter es casi un peaje también de esta profesión, ¿no? Cualquier periodista tiene que tener Twitter y yo estoy ahí, estoy además desde el poco desde que comenzara esa red social, desde 2010, pero la verdad es que cada vez, efectivamente, como dice Lorenzo, he ido reduciendo mis intervenciones ahí y ya soy casi una mera espectadora, ¿no? Al final también hay que tener en cuenta que todos los políticos están ahí, todos, de hecho llevamos muchos años en los que la política ha pasado a Twitter, o sea, ya no se hace en política a través de discursos, o no siempre, y gran parte de los mensajes, gran parte de todo lo que nos afecta a todos los españoles, pues se le hace a través de mensajes en esta red social, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que se ha deteriorado mucho, o sea, ya se han acabado muchos filtros y es más una fuente de desinformación en muchos casos y de bulos que además no tienen ningún control, ningún contrapeso, pero bueno, yo sí que creo que hay que estar sobre todo porque sí que hay personalidades, políticos, medios de comunicación que todavía lanzan mensajes ahí y que yo creo que también pues como profesionalmente hay que estar por responsabilidad, pero además tampoco se puede renunciar, ¿no?, a poner voz en un lugar porque no te gusta el resto de las cosas que hay. Hablas de peaje, Ana. ¿Realmente es imprescindible hoy día que un medio de comunicación esté en las redes sociales? Pues yo creo que sí. Yo creo que no he entendido muy bien esta decisión. Puedo entenderla en términos políticos, pero claro, los medios de comunicación no somos políticos, ¿no? Yo creo que ahora mismo renunciar a dar información veraz, información fiable en una red social es también privar a muchísimos usuarios, a cientos de millones de usuarios que están en esa red social, puede tener información válida, ¿no? Y solo por las dudas, que son dudas muy legítimas y que además están, en fin, fundamentadas, de que la red social, bueno, pues desde que está Elon Musk, que claramente además ha apoyado a Trump, que le ha dado cargos incluso en el gobierno, que está priorizando algunos debates y algunas cuentas, información poco fiable en favor de otra, pero yo creo que esa otra información que sí es fiable, que sí ofrece garantías, si deja de estar, deja mucha gente desamparada, más allá de la posición política que puedas tener sobre Musk. Bueno, enseguida hablamos, quiero escuchar también tu opinión, Lorenzo, enseguida, pero vamos a conocer mejor los motivos por los que La Vanguardia va a dejar de publicar sus contenidos en Twitter. Enric Sierra es el vicedirector, precisamente, de este diario, de este periódico, de La Vanguardia. Enric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, un poco apretados con la noticia del día que estáis todos los medios preguntando, sí. Me encantados imagino. de estar con vosotros. Sí. ¿Por qué ahora habéis decidido, Enric, dejar de publicar en X, el antiguo Twitter? Bueno, ya veníamos reflexionando sobre este asunto desde hacía meses, porque tras la entrada de Elon Musk en la empresa de X, hemos visto una deriva muy preocupante de esta red social. Una deriva que no nos ha gustado nada en varios sentidos. Uno, en la moderación. Han dejado de tener moderadores que controlaban los contenidos más impresentables que se podían tener en esta red. Decidieron no tenerlos y eso ha abierto una puerta a que cualquiera pueda publicar cualquier barbaridad. La derivada de esto es justamente que esa puerta abierta ha dejado entrada a una serie de tecnología, de robots, los llamados bots, que se han dedicado espuriamente por intereses políticos y también empresariales y de otra índole a publicar falsedades, bulos, medias verdades, justamente para jugar a favor de esos intereses. Y entonces eso ha contaminado tanto esta red social en la cual nosotros también estábamos, que nos han convertido o podía correr el riesgo de que todos los que estuviéramos allí formáramos parte de un magma muy negativo, ¿no? Entonces, esa deriva ha ido evolucionando a más, cada vez más.
lo hemos visto en la reciente campaña de Estados Unidos y justamente ahora recientemente con la Dana de Valencia y otros asuntos que son más domésticos en España, donde hemos visto vídeos manipulados, hemos visto informaciones que eran absolutamente falsas y bueno, toda esa reflexión que ya veníamos haciendo nos ha llevado a la conclusión de que no queremos estar en este fango en el que se ha convertido esta red. ¿Y por qué Twitter únicamente? Vosotros estáis presentes también en TikTok y en las redes de Meta, en WhatsApp e Instagram. ¿Aquí no pensáis que haya desinformación o fango, como dices, Enric? Sí, en todas partes cuecen habas, es verdad, pero en esas otras redes sociales sí que existen controles y maneras de denunciar contenidos que no son apropiados, ¿no? Es verdad que en cada casa cada uno hace lo que quiere, en este caso Meta hace lo que quiere y en el resto de redes, ¿no? Pero sí que aceptan, y con los cuales además tenemos interlocución, aceptan que deben tener un cierto código. Y ese código de momento lo mantienen. Es verdad que pueden equivocarse, como nosotros mismos, pero son redes distintas. ¿Con esto qué te quiero decir? Te quiero decir que si en el momento de que cualquiera de estas redes sociales decidan echarse al monte y vulnerar los principios básicos vinculados incluso con los derechos humanos, pues tampoco dudaremos de salir de esas otras redes, claro. Esta decisión de no publicar más en Twitter, bueno, yo lo sigo llamando Twitter, el antiguo Twitter, X ahora, ¿cómo os puede afectar? ¿Teméis perder suscriptores o perder visibilidad? Bueno, de hecho, Twitter es una red social residual en el mundo de las redes sociales. Si miras en el ranking mundial donde está Twitter, pues están en la 9ª posición. Por delante están redes mucho más consolidadas, la red por excelencia que es Facebook, está YouTube, está Instagram, en fin, hay muchas otras por delante. Por lo tanto, la incidencia que tiene Twitter hacia los medios, especialmente hacia los medios, es muy menor, es muy pequeña en cuanto a audiencia, ¿no? Que es lo que nos puede perjudicar más. Por lo tanto, va a tener una incidencia muy, muy, muy pequeña. Y en cualquier caso, bueno, nosotros lo que invitamos es que a los usuarios, los lectores, nos vengan a visitar directamente. Y si no, pues bueno, ya buscaremos otras vías para que también estar presentes en el mercado de la información. Pero no va a tener incidencia. La cuenta de X del periódico se congela, ya no va a publicar nada, pero los periodistas de manera individual sí que podrán seguir haciéndolo, ¿verdad? Sí, correcto. Porque como empresa no podemos obligar a nuestros trabajadores a abandonar un perfil que es personal, a pesar de que es verdad que muchos de ellos comparecen en esa red social como periodistas de La Vanguardia, pero no les podemos decir que no lo hagan, aunque ya son muchos los compañeros que han decidido tomar la misma decisión. Pero los periodistas podrán hacer lo que quieran. Es verdad que internamente dentro de la web de La Vanguardia las posibilidades de compartir esta red social las estamos eliminando y como perfil general, tanto en el perfil de Vanguardia general como en los otros que tenemos más sectoriales, pues hemos dejado de publicar, efectivamente. Enrique, una última pregunta. Si cambia X, si hay controles para perseguir esa desinformación, los bots, los bulos, las fake news, ¿volveríais a esta red social? Bueno, lo tendríamos que valorar. Efectivamente, si al final esta red se convierte nuevamente a la fe, digamos, de la sociedad informada y normal, y pues tendríamos que valorarlo, efectivamente. De hecho, pero casi muy a menudo nacen nuevas redes sociales. Todas ellas las analizamos antes de incorporarnos y no tenemos ningún problema en ponernos en ellas. De hecho, ya estamos en muchas otras, como me has comentado. Si Twitter, X, cambia su percepción de su negocio y vuelve otra vez a la normalidad, pues igual volvemos, no hay problema con eso. Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Gracias por atendernos, Enric.
Muy bien, muchas gracias, Pilar, y saludos a la COPE. Gracias, muy amable. Lorenzo, Ana, ¿entendéis o compartís los motivos de La Vanguardia para dejar de publicar en Twitter, en X? Yo entiendo en buena medida tanto el razonamiento de La Vanguardia como de The Guardian, ¿no? Es verdad que al final cuando uno pone contenido en esa especie de turmix contribuye al puré final, ¿no? Y sobre todo, esto creo que lo hemos podido ver todos, incluso usuarios más discretos y más modestos, ¿no? Por ejemplo, recientemente Twitter ha eliminado o ha cambiado su política respecto de los bloqueos, ¿no? Por ejemplo, yo es algo que hago muy extraordinariamente, ¿no? Cuando ves que son personas que ya pues entran un poco en perfiles un poco obsesivos o de acoso, ¿no? Antes, pues tú bloqueabas a una persona y esa persona dejaba de ver tu material, ¿no? Ahora, aunque la bloquees, ella sigue viendo tu material, lo que no puede es interactuar contigo, pero sí puede redifundirlo para crear más tumulto alrededor de él, ¿no? Eso nos da una pista de que a Twitter le interesa el tumulto, y le interesa el tumulto, la trifulca y la polarización de sus usuarios, y además su propio algoritmo también lo vemos recientemente en el material que te ofrece. Si te dejas abierta la opción esa de para ti, pues en lugar de restringirlo a solo las cuentas que sigues, pues claramente están intentando cebar la bronca, ¿no? Y esa bronca, pues al final es muy dañina, pero también le da mucho dinero a la red social, me imagino, y también le da mucha información, que yo creo que es lo que ha utilizado de manera absolutamente descarada en la campaña electoral estadounidense, ¿no? X tenía muchísima información a través de esa bronca que mantiene y que alimenta todos los días, y esa información supongo que habrá acabado en la campaña de Trump ayudándole a la victoria. Así que bueno, entiendo que uno tenga esa objeción, ¿no? Se podría uno preguntar si hay políticas alternativas, es decir, intentar mantener tu presencia para lo que te pueda interesar y minimizar las opciones que tiene Twitter de crear esa trifulca a partir de tu contenido. Bueno, estamos hablando de la red social Twitter, que ha cambiado notablemente desde 2022, cuando el empresario y magnate Elon Musk compró la compañía por $44.000 millones y se hizo con el control total de la plataforma. Desde entonces, esta red social ha sido muy criticada por un aumento de la desinformación, los bulos y también los discursos de odio. Pablo Fernández Iglesias es CEO de la consultora de reputación online Cyberbrainers. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Crees que con la llegada de Musk, X se ha vuelto más tóxica? ¿Hay menos controles, como decía el vicedirector de La Vanguardia? Pues fíjate, yo creo que aquí hay que diferenciar un poco en lo que consideramos, por un lado, libertad de expresión y por otro, control del discurso. X, lo que antes era Twitter, ahora es mucho más libre en cuanto al contenido que se puede subir. Lo que pasa es que está mucho más editorializada. Y ahí viene el problema. O sea, hace nada, apenas 3 semanas, Fortune presentó una investigación en la que llegaban a la conclusión de que el 90% de los nuevos perfiles que crearon para hacer el estudio veían contenido de Elon Musk aunque no lo siguieran. Por tanto, pues bueno, por un lado tenemos a Elon Musk diciendo que esto es totalmente neutral y por otro está claro que atiende a una agenda personal de intentar posicionarse, pues como lo hemos visto, ¿no?, para sus propios intereses de negocio y en este caso políticos. Pero Pablo, ¿qué es lo que ha cambiado en la política de Twitter para que su discurso sea cada vez más crispado y más negativo? Lo comentaba Enrique hace un momento. Lo primero que hizo Elon Musk cuando entró fue prácticamente despedir no sé si era el 70% de la plantilla, entre ellos todos los moderadores que tenía aquí contratados en España. Por tanto, desde entonces, la capacidad que tenemos desde las empresas que nos dedicamos un poco a ayudar a los clientes con temas reputacionales de acceder directamente al equipo de moderación se ha reducido drásticamente, más que nada porque tú al final mandas el formulario lo verá alguien con suerte que vive en California, ya veremos si a lo mejor sabe hasta hablar español y si tan siquiera te hace caso y te responde. Ya no digo que cumpla la regulación que haya que cumplir, sino que por lo menos lo responda. Ahora mismo, Pablo, Twitter tiene cerca de 335 millones de usuarios. ¿Cuántos había antes de la entrada de Musk? O te formulo la pregunta de otra manera. ¿Cuántos se han perdido con su llegada? Pues bueno, el número exacto no me lo sé, pero lo que está claro es que a nivel de números es probable que tenga más, pero a nivel de
personas activas, que es lo verdaderamente importante, hay muchísimos que se han ido. No solo ahora estábamos hablando pues del caso de La Vanguardia y de Guardian, que son dos cuentas que podemos considerar corporativas, pero hay muchísimos usuarios. De hecho, esta última semana se hablaba de que había en Estados Unidos, sobre todo, cerca de, creo que eran 50.000 personas que ya habían avisado públicamente en sus cuentas que se iban a ir a la competencia, ¿no? A otras redes que hay bastante parecidas. Y en esto es cierto que creo que lo estaba comentando antes también Enric, que tenemos un problema con cómo se está gestionando el contenido que se publica en X. De nuevo, porque no hay moderadores, o prácticamente no hay moderadores. Hablando precisamente de lo que ha ocurrido estos días con la tragedia de la Dana, hubo y se ha demostrado que han existido varias botnets que utilizaban cuentas verificadas, es decir, cuentas que en teoría basaron el supuesto control que hace X, que ya te digo que es nulo, es simplemente que pagues mensualmente, y estaban utilizando esas cuentas como si eran unas cuentas indias que se hacían pasar por ciudadanos de Valencia que, bueno, pues tenían un discurso en contra del gobierno y en contra de un poco del establishment. Esto es lo que está ocurriendo. O sea, Twitter se está volviendo pues un lugar en el que hay muchísimos bots generando contenido y unos pocos usuarios, que a lo mejor cada vez menos, que estamos ahí todavía intentando discriminar qué es verdad y qué es contenido automatizado. Aprovechando esto que estás diciendo de los bulos, que todos hemos visto que han circulado además muchísimo a raíz de la Dana que estás comentando, Pablo, os pregunto de nuevo a Ana y a Lorenzo, ¿ayuda esto a reforzar la imagen de veracidad y prestigio de los medios de comunicación tradicionales? Bueno, yo creo que la imagen de prestigio, por desgracia, está también muy en cuestión desde hace mucho tiempo, pero yo creo que en un momento como este, donde se abre un debate, ¿no? Yo creo que la salida de La Vanguardia, si bien yo no comparto del todo el hecho en sí de renunciar a tener voz en una red social, que sigue aglutinando a millones de usuarios, ¿no? Que no van a cambiar ni van a irse porque tú dejes de estar, pero yo sí creo que abre un debate social y a mí esto me parece interesante, por lo menos lleva a la sociedad o a un debate más amplio, ¿no? A plantearse qué es lo que vemos, por qué lo vemos y hacer un poco de autocrítica de si nos creemos todo lo que se publica, ¿no? Y cualquier cosa que publique cualquier persona, porque eso sí que es algo que yo creo que la sociedad no está muy informada sobre qué es lo que puede ser verdad o que no tenemos todavía esas herramientas, ¿no? Muy integradas y yo creo que esto a muchas personas sí les llevará a plantearse si todo lo que ven en Twitter, en la antigua X, pues es verdad o no. Pero yo creo que a nivel de los medios de comunicación ese debate ya es continuo prácticamente, ¿no? En la medida en la que estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías, que ya no son los cauces habituales, ¿no? Y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua. Con lo cual, bueno, yo creo que la percepción de los medios sale manchada porque al final todo lo que es desinformación pues también nos atañe a nosotros en la medida en que no podemos contrarrestarlo todo. Pero bueno, yo creo que los medios siguen haciendo su papel e intentan adaptarse en la medida en la que es posible, ¿no? a este nuevo escenario. Lorenzo. Sí, yo coincido en lo que dice Ana de que el bombardeo de bulos, noticias falsas, no contrastadas o que después se revelan completamente inexactas, que por cierto no solo se produce a través de cuentas más o menos oscuras, sino que también en algunos casos llegan a través de los propios medios de comunicación, supongamos o digamos profesionales, ¿no? Y con cierto prestigio, han generado en muchos usuarios esa desconfianza sistemática hacia todo que no es mala, ¿no? En el fondo, bueno, pues es bueno que nos preguntemos cuando alguien dice algo, por qué lo dice y si puede tener otras razones que no sean el fiel y exacto reflejo de la verdad para tratar de convencernos de ello, ¿no? Pero también muchas veces me pregunto si esta sensación que Ana dice que tiene, que yo también tengo, que creo que tiene toda persona que esté con un cierto afán de no dejarse engañar ni manipular en estos medios, pues es algo tan extendido o es algo que afecta solo a una capa minoritaria y muy específica de la población. Es decir, si todos
estos bulos y todas estas invenciones, en buena medida, que se tiran ahí al bulto, pues no acaban llevándose por delante a muchos, ¿no? Y no acaban convenciendo a muchos, y el que los lanza, pues ya sabe que a quien haga un mínimo contraste no le va a convencer, pero le da igual, porque si de 100 consigue evacuar a 60, pues ya le habrá rentado. Sí, el riesgo también de que hablemos tanto de desinformación, ¿no? y de bulos, es que esto también es un arma arrojadiza precisamente contra los medios, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, hemos visto en los últimos meses al presidente del gobierno decir que ciertas informaciones sobre su mujer, que se demostraron ciertas, eran bulos, ¿no? Y igual que el PP hace lo mismo en su caso cuando hay informaciones que no le interesan, con lo cual yo creo que la desinformación también se ha convertido en un argumento muy fácil para todos, ¿no? Y eso al final desgasta los medios de comunicación, que yo insisto en que, bueno, que la percepción social puede ser una otra y puede venir desgastada incluso por los propios políticos, pero que siguen haciendo su trabajo, porque un medio de comunicación, por lo menos que se precie, no publica cualquier cosa. Oye, Pablo, ¿tú tienes Twitter, que no te he preguntado? Sí, yo también, como Ana, llevo ya aquí casi desde que existe Twitter. ¿Y publicas, eres activo o un mero espectador? No, yo soy muy activo, pero bueno, también piensa que es por mi faceta un poco pública. O sea, ya hace varios años que tanto en Twitter como en el resto de redes sociales, y esto es algo que a la audiencia que nos esté escuchando se lo recomiendo hacer, que aunque sea por higiene digital, o sea, por evitar el día de mañana potenciales problemas con crisis reputacionales, que tengan una presencia digital básica. O sea, que generen contenido y que lo publiquen en cuantas más redes mejor. Contenido, obviamente, de valor. Que interese. Exacto. No pongáis, si salís el fin de semana y os vais de fiesta, pues bueno, eso quizás pues dejadlo para la intimidad. O para otras redes sociales, que son más de eso, ¿no? A lo mejor más de un poco de fotografía, viajes e incluso postureo, pero Twitter es otra cosa, o debería ser otra cosa, porque estamos hablando de lo que se ha convertido en los últimos años. Pablo Fernández Iglesias, CEO de la consultora de reputación online Cyberbrainers. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Un placer, Pilar. Muchas gracias. Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, gracias también a vosotros por estar hoy en la tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Pilar. Un placer.